Bueno, hermanito. Todos, hermanito, ya está grabando. Sí, que son todos preparando la cita. No, pues ya. Hay que tener bastante paciencia, que te lo diga tu total. Bueno, vamos a empezar. Bueno, buenos días, Dios les bendiga. La oración, por favor, hermano. Sí, oramos. Padre Señor, gracias te damos por este momento. Le vamos a dar tu palabra, Padre. Gracias por todo lo que tú nos has dado en esta semana, Señor. Te rogamos que utilice el hermano Roberto para este estudio de la mañana, Señor, que nos bendiga a todos nosotros los que están en camino. Y también te ruego, Padre, que tomes el control entre ese conflicto que tenemos en Europa, entre los países de Rusia, Ucrania, Señor, que ha sido difícil, Señor, esta semana, asimilar, ver y observar todo lo que está ocurriendo en esos países, Señor. Bendíceles y apártales del mal, y que todo se resuelva pronto, Señor. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a compartir, seguimos con el tema que he abierto en relación a lo que es las doctrinas, nuestra doctrina, la sana doctrina, y las diversas doctrinas que existen y que de alguna forma no están en relación con lo que dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, compartíamos la vez pasada cómo podía afirmar su corazón. Y como afirmamos nuestro corazón es cuando conocemos la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que compartíamos, basado en Hebreos 13:9, donde conocíamos que hay doctrinas engañosas. En el primer estudio tuvimos lo que era hablar de doctrinas en general para conocer nuestra doctrina que está plasmada en la Sagrada Escritura. Bueno, pasaba tomándome un café en una cafetería y leí algo y decía, si no te gusta, dilo aquí, pero si te gusta, dilo afuera. Algo que me ayudó a reflexionar, o sea, si nos gusta la doctrina de Cristo, podemos decirlo afuera. Pero si hay algo que podemos comentar aquí, pues hay que decirlo aquí para que así podamos contestar sus dudas y sus dudas. ¿En cuánto tiempo puedo yo conocer lo que es la doctrina? Bueno, la doctrina es un tema muy amplio y lo dividimos en muchos temas. E inclusive he hecho lo que es un tema. Bueno, he tomado un tema porque los temas ya están prácticamente definidos en la Sagrada Escritura, donde este tema que vamos a tratar el día de hoy es el plan de salvación. Plan de salvación, donde nosotros conoceremos por qué el plan de salvación se ha vuelto un tema doctrinal. Por lo mismo, porque hay también diversas opiniones en este tema. El plan de salvación lo podemos dividir en varios factores, pero como lo que me enfoco es conocer de doctrina, no me voy a enfocar en esos temas. Podemos hablar del pecado, de la vida de Jesús, podemos hablar de la muerte de Jesús dentro del plan de salvación, pero también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que cada vez que yo me preparo para venirles a hablar de la palabra de Dios, se me hace dificultoso porque por lo general la Iglesia de Cristo es una iglesia muy lectora de las Sagradas Escrituras? Y por eso digo yo, hablarles del plan de salvación ya lo conocen, pero ¿por qué quiero hablarles de este tema en forma doctrinal? Porque somos una iglesia joven aquí en esta ciudad, donde tenemos que conocer cómo funciona
el plan de salvación. Y otra cosa que nos ayuda también para así dar a conocer lo que es nuestra iglesia, la sana doctrina del Señor Jesucristo en la ciudad de Madrid. Estoy seguro que el tema del plan de salvación están enterados todos ustedes, pero es necesario seguir hablando de él. Debido a que somos una congregación nueva, eso implica de que este plan de salvación nos vendrá de mucho provecho para lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues queremos hacer una campaña. Y el plan de salvación veo que es algo importante. Dentro del tema doctrinal. No me voy a ir tan lejos porque es amplio, pero hablaremos de lo básico. El tema doctrinal se vuelve algo importante dentro de una iglesia por las falsas doctrinas que existen, que le hacen entender muchas cosas que no están plasmadas en las Sagradas Escrituras. El plan de salvación está compuesto por 5 o 6 elementos. Sé que ustedes ya los conocen. ¿Y cuál es el primero? 6 factores o elementos característicos que constituyen el plan de salvación. Uno es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? Oír palabra de nuestro Dios. Como dice Romanos 10:17, por la palabra, por el oír de la palabra. Dígame, ¿no? No lo digas. Bueno. Eso sé. Tengo aquí en la cabeza. Porque la fe viene por el oír, por oír la palabra de Dios. Amén. Entonces es ahí cuando nosotros creamos fe, cuando oímos la palabra de nuestro Dios. Y cuando hablamos de oír la palabra de Dios, bueno, vamos a mencionar los 6 factores. Uno es oír. Ayúdenme, ustedes tienen o sea, podemos participar en este estudio bíblico. ¿Cuál es el otro? Creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y el último, perseverar. Qué bonito. Ahora me podría hacer la pregunta: ¿cuánto tiempo tardaría un ser humano en conocer este plan de salvación? ¿Cuánto tiempo? ¿Minutos? O horas, digamos. Tenemos el ejemplo de Felipe y el niño. ¿Cuánto tardó? El hombre sintió un placer al oír la palabra de Dios, sintió también un arrepentimiento, unas ganas de confesarle a Jesús sus pecados y de bautizarse en el mismo momento, y se fue muy alegre en el camino para perseverar en el camino del Señor. Bueno, pero hablamos de oír. Oír la palabra de Dios. ¿Cuántas personas se niegan en la actualidad a oír la palabra de nuestro Dios? Hay muchas personas que le cae muy pesada la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra parte hasta los tuétanos de los huesos. La palabra de Dios viene siendo como un espejo donde nos reflejamos y miramos toda la sociedad de nuestra vida, de nuestra imagen, de nuestro corazón. Podemos ver a través de la Sagrada Escritura cómo estamos con Dios y qué nos hace falta para estar bien con nuestro Dios. Al oír la palabra de Dios, nosotros creamos fe. Podemos ver en Romanos 10:17 cuando Dios nos anima a escuchar la palabra de Dios, en creer, en Juan 3:16, donde nos incita a creer en el Hijo unigénito del Hijo de Dios, arrepentirnos en Lucas 13:3, a confesar nuestros pecados, Mateo 10:32,
a bautizarse en Hechos 2:38 y a perseverar en Mateo 24:13. Así vamos a ir desarrollando este tema de estudio y vamos a empezar con el oír. Y empiezo a preguntar, ¿puede ser salvo una persona sin oír la palabra de Dios? No. Son trampas estas preguntas, hermanos. ¿Puede ser salvo una persona sin oír la palabra de Dios? Bueno, mi respuesta es sí y no. Una persona puede ser salvo sin oír la palabra de Dios porque está niño. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, dejad venir a mí los niños, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces, un niño, como su inocencia, no ocupa hacer estos pasos de creer, de oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y perseverar, porque él por su santidad, por su inocencia, ya es parte del reino de Dios. Entonces, una persona adulta sí tiene que ya conoce el bien y el mal, tiene que hacer los pasos del plan de salvación. Mateo 19:14, ¿cómo dice? Mateo 19:14. Ahí, por eso, una persona, es decir, un niño, puede ser salvo sin necesidad de perseverar o hacer lo que nos toca a nosotros como adultos. Dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tal es ese reino de los cielos. Los discípulos querían echar a los niños porque molestaban a Jesús, pero Jesús más bien los acogió. Ahora otra pregunta, hermanos, porque estamos hablando de temas doctrinales. ¿Puede ser un niño bautizado sin entender el plan de salvación? No. Puede ser. De poderlo hacer, lo hacen muchas denominaciones. Exacto, es ahí donde encontramos la falsa doctrina. ¿Puede ser un niño bautizado sin entender el plan de salvación? No, no puede. No puede porque de tal ya es el reino de los cielos. ¿Qué hicieron cuando Jesús era niño? ¿Qué hicieron con Jesús cuando era niño? Pues lo único que hicieron, presentarlo ante el Señor. Si a Jesús lo hubiesen bautizado a los 8 días de nacimiento, hasta el sol hasta el sol de hoy, estuviéramos bautizando a los niños para que no se pierdan. Pero el niño ya pertenece al reino de los cielos. Voy a un texto de Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel 18, hablando de los niños. Ezequiel 18, verso 20. La persona que peca es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Amén, hermano. Eso es, el alma que pecare, esa morirá. Y es ahí donde hacemos énfasis un poco. Vamos a hacer un poco de énfasis aquí en el alma que pecare, morirá. Porque realmente el pecado, cuando entró el pecado al mundo, fue cuando apareció la muerte. Y es por eso que dicen Eclesiastés 7, Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es ahí cuando nosotros, ¿qué es lo que sucede? Una persona está muerta en pecado. ¿O qué es lo que sucede cuando una persona muere? Hay una separación entre el cuerpo y el espíritu. Entonces, eso es lo que toda persona debe de velar para salvar el espíritu que existe
o que Dios le ha dado para que subsista físicamente y espiritualmente. Pero ¿qué dicen las personas al día de hoy? Me voy a arrepentir hasta cuando sea viejito. ¿Pueden participar, hermanos? ¿O qué dicen las personas cuando le dicen, bueno, yo vivo ahorita, el día que me muera ahí quedará y dejaré de existir y hasta ahí llego? ¿Usted como cristiano, como persona espiritual, creerá eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque tenemos un espíritu, el cual la ciencia lo dice que es una energía, que eso es lo que sigue existiendo de nosotros. Si de lo contrario el Apocalipsis no hablara de una segunda muerte. Entonces, y podemos mencionar muchos versículos donde dice Jesús, ¿de qué decirle al hombre ganar el mundo y perder su alma? O también miramos todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos que hay una vida segunda después de esta. La vida en sí es dura, hermano, para sobrevivir físicamente. La vida en sí dura para vivir físicamente. Y siempre se va a morir. Ese es el problema. ¿Cuánto lucha usted para poder vivir, para poder mudarse, comer, existir? ¿Cuánto lucha? Se levanta en la mañana, a su trabajo. Viene en la tarde a hacer su comida o a cenar. Y se le ocurren muchas actividades para existir físicamente. Por eso dice que la vida en sí es una batalla que peleamos con ella a diario, mientras ella no nos pueda vencer. Pero llegará un día donde no podemos pelear con ella, entonces dejaremos de existir físicamente, pero espiritualmente seguiremos existiendo. Sabiendo que la lucha que tenemos nosotros para existir físicamente, ¿por qué las personas de hoy no quieren sacrificarse para existir espiritualmente? Es ahí donde nosotros podemos reflexionar. ¿Por qué se lucha mucho para vivir físicamente y no luchamos por una salvación para vivir espiritualmente? Por lo mismo, porque estamos muertos en pecado. Y dice que el que está en pecado, muerto en pecado, no entiende las cosas de Dios. Ese día donde te vencerá la muerte debería de ser más difícil, pero debería también ser un éxito, porque es el día que nosotros concluiremos del sufrimiento que ofrece este mundo. Y qué bonito cuando estamos en el camino de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos facilita la vida eterna. ¿Y cómo nos facilitó la vida eterna? Mediante su palabra. Entonces entendemos que no podemos negarnos a nuestro Señor Jesucristo. La persona que se niega a la vida o que tuvo, a lo que nos mostró nuestro Señor Jesucristo, puede tener fe. Una persona que se niega a escuchar palabra del Señor Jesucristo, ¿puede tener fe? Es una pregunta. ¿Puede tener fe una persona que no cree en el Señor Jesucristo? Sí, tiene fe en otra cosa. Ahí está. Hay dos fe. Y la fe viene por el oír la palabra. Pero si usted escucha palabra de Dios, tendrá una fe espiritual. Pero también existe una fe natural. Una fe natural donde usted se programa, hombre. Me duermo hoy, duermo hasta las 5 de la mañana, me levanto y a tal hora estaré en mi trabajo, estaré en tal sitio. Es una fe, una confección de fe que nosotros tenemos de forma natural. Y así nos programamos como una fe natural para hacer nuestras actividades. Pero no nos programamos para tener una fe espiritual y así mirarnos
la vida de Jesús y mirarnos también en un futuro donde espiritualmente, donde estaremos presentes con nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 23:4. Miramos del pueblo de Israel que se negó a escuchar palabras de Dios. También miramos al pueblo de Israel, los judíos en Jerusalén. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron cuando iban a apedrear a Esteban? Que dice, veo los cielos abiertos al Padre y al Hijo a su diestra, y clamó a gran voz porque Esteban les predicó un bonito mensaje antes de morir. ¿Qué hicieron estos hombres? Dice que se taparon los oídos. Y eso es oír pesadamente o negarse a escuchar palabras de Dios. ¿Existen esas personas hoy en día? Claro que sí. Algunas personas se atreven a decir, hombre, yo no creo en religiones. A todos nos toman como religiones y la sagrada palabra de Dios que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, lo que nos enseña son una doctrina, no es una religión. La religión es un tipo de actividades espirituales que se vuelven monótonos. Pero en realidad, cuando nosotros conocemos al plan de salvación y a nuestro Señor Jesucristo, se nos vuelve fe, se nos vuelve algo genuino, una creencia donde nosotros estamos convencidos, así como estuvieron convencidos los apóstoles, que vieron la vida de Jesús, la muerte y la resurrección, fueron capaces hasta morir por eso. Hombres fieles. Algunos dicen que probablemente creyeron una mentira de Jesús. Pero ahora bien, una persona que cree una mentira estaría dispuesta a morir por una mentira. Los apóstoles creyeron y estuvieron fieles hasta la muerte, a morir torturado y morir como le sacrificó. Y no emitieron ningún juicio contra aquellas personas que le hicieron daño. Por lo mismo, porque habían conocido al mismo Jesús y habían creído y también seguían las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, creer. ¿Por qué es importante creer en Jesucristo? ¿Por qué es importante creer en Jesucristo? Porque en Jesucristo conocemos la salvación. Cuando nosotros conocemos la salvación de nuestro Señor Jesucristo, bueno, algunos lo hacemos de forma instantánea. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Es suficiente eso? Si hablamos de oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse y perseverar, creo que el simple creer no nos ayuda mucho. Creo que el simple creer no nos ayuda mucho. Pero lo simplificamos. Cristo vivió en este mundo, murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día y hoy se encuentra a la diestra del Padre. Lo simplificamos. Pero ¿qué significa eso para usted? ¿Le impacta o no le impacta? Por lo general, si no introducimos nuestros oídos y nuestro corazón en la Sagrada Escritura, no lo va a impactar. Pero cuando miramos la vida de Jesús que Él ofreció, sus hechos, ¿cuáles fueron los hechos de Jesús? Lo miramos caminando sobre las aguas, lo miramos a través de las Escrituras resucitando a Lázaro, cosas que nunca se habían visto, resucitando a la hija de una viuda, también alimentando a 5,000 o a 7,000 personas.
Miramos a Jesús también crucificado en una cruz y diciendo palabras que impactaron a la humanidad. Cuando miramos los hechos de Jesús, entonces nosotros miramos el gran hombre que cambió la historia de la humanidad. ¿Cómo la cambió? Era un hombre que caminaba hacia la gente necesitada. Era un hombre que sanaba a los enfermos. Todos los enfermos se los traían a él, sanaba. Todos iban sanos. Lleven un montón de enfermos a los doctores del día de hoy. Todos vienen sanos. No, unos vienen muertos, otros vienen cortados alguna parte porque tenían infectada alguna parte de su cuerpo. Otros vienen con sus bolsas de medicinas. Pero los que iban a Jesús, ¿cómo venían? Venían con una bolsa de medicina ahí, un montón de frascos y... Entonces, eso es lo que lo hace el Hijo de Dios, lo especial que tiene. Lo importante de creer en Jesús. Alguna persona lo quiere simplificar a nuestro Señor Jesucristo, que fue un carpintero, pero Él no solo fue un carpintero. Él fue un hombre que nos presentó en todo un panorama general al reino de Dios. El que realmente nos dio a entender a muchas personas, en especial a los gentiles, de que existe un Dios Padre que nos está observando a todos y que por Él existimos. Bueno, cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo y entendemos eso, esas partes, su vida, su muerte, su inocencia, su santidad y su resurrección, entonces es ahí donde tiene que haber una confusión de corazón. Una confusión de corazón. ¿Sí, hermano? Cuando Pedro predicó en los hechos, se compungieron de corazón. ¿Qué es una confusión? Compungirse. Sentir dolor, sentir culpabilidad, sentir que se ha portado mal, sentir que no debió haber hecho lo que hizo. Algo de culpabilidad. ¿Se siente culpable la persona hoy en día por la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Viendo todo lo que ha hecho y que sigue haciendo por cada uno de nosotros, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Por lo general, no existe esa culpabilidad. Es por eso que es bonito hablar de doctrina, porque la sana doctrina habla de un plan de salvación donde está enfocado para que usted o todas las personas que escuchen oigan la palabra de Dios, se arrepientan, confiese su pecado y empiece a caminar en una vida nueva. Miramos a Pedro predicar en los hechos y miramos que estas personas se arrepintieron y se bautizaron en el mismo momento. Es por eso que entendemos que este plan de salvación no ocupa tanto tiempo para que usted tenga esa confusión de corazón o culpabilidad. Porque realmente si somos hechos de Dios, digamos en este caso, usted hizo este bote, pero este bote se le escapa al agua, ¿qué hace con él? Lo desecha, ¿no? Si nosotros somos hechos por Dios y tenemos un propósito para vivir en esta vida, pero no cumplimos el propósito por el cual fuimos hechos, como el que hizo este bote, que lo hizo con un propósito de que sirviera de recipiente de agua, lo desecha. Probablemente Dios tenga paciencia y no nos deseche aún. Pero debemos de buscar el propósito, el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros, para poder así ser útil
para Él porque Él nos hizo. Murió por nuestro pecado, hermano. Mire que nosotros podemos llegar a una ceguera tan profunda como la ceguera que tuvo el rey David. ¿Qué dijo el rey David cuando Natán le presentó a un rey que tenía muchas ovejas, muchos siervos, pero decidió coger la sierva de aquel hombre pobre? ¿Alguien se acuerda de esa historia para que me ayude? ¿Qué hizo? Este merece la muerte. Este merece la muerte. Cuando miramos al rey David, que dice, este merece la muerte porque teniendo tantas cosas, echa mano de lo que tiene aquel pobre, sin saber que se trataba de él. Cuando nosotros hablamos del pecado que hacemos cada día, no nos arrepentimos y no lo confesamos, no venimos a los pies de Jesús, probablemente juzguemos como el rey David. Pero realmente la palabra habla de sí mismo. Nos miramos como un espejo dentro de la palabra y diramos, hombre, merece la muerte, porque el alma que pecare, esa morirá. Pero cuando se dio cuenta David que debía de morir, él le dijo a Natán, no vas a morir, pero va a haber muchos problemas en tu casa. Pero miramos el arrepentimiento y cómo se le abrieron los ojos al rey David cuando se le dio a entender de su pecado. Murió por nuestro pecado, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué entienden ustedes de creer en nuestro Señor Jesucristo? Me gustaría, porque quiero que ustedes participen, ¿por qué es importante creer en nuestro Señor Jesucristo? Una, porque ¿quién podría decir que Jesús está muerto? ¿O que todavía está en la tumba? ¿O quién podría decir a Jesús que lo vieron unos 3 personas resucitado? Y eso quedó en el pasado y ya estamos en una era moderna donde la iglesia es diferente. Y debemos de hablar de la prosperidad y de la manera que levante la mano y será salvo. Y un evangelio muy moderno. Muy moderno. Entonces, ¿dónde queda el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde queda? La tumba quedó vacía al tercer día. Le vieron como 500 personas ascender al cielo. Como 500 personas. Querían que eran más testigo el mundo para la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuando nosotros entendemos que el oír y el creer en nuestro Señor Jesucristo es una parte fundamental, y cuando logramos entender de que somos culpables de su muerte, de que Él nos mostró amor, por cuanto todo, ¿ves cómo dice? Bueno, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice, por cuanto de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea, es lo importante de creer en Jesús. Todo aquel que crea, pero ¿qué pasa si yo no creo en Jesús? Para que todo aquel que crea sea salvo y no se pierda. Probablemente si yo no creo en Jesús, hay un 100% de que me pierda. Este Jesús que minimiza, Él sigue teniendo paciencia para cada uno de nosotros, para que podamos llegar al arrepentimiento. ¿Cuándo debe arrepentirse? ¿Cuándo debe arrepentirse? Bueno, llegamos a la iglesia, dice, pasen todo al frente, levanten la mano, quieren ser salvos,
hacemos una oración especial, están arrepentidos y ya. ¿Cuándo debe arrepentirse? Bueno, cuando ha oído y ha creído el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando nosotros reconocemos nuestros pecados. Si leemos Mateo 5 o leemos Deuteronomio, donde están los 10 mandamientos, es ahí donde nosotros reconocemos que tenemos pecado y debemos de arrepentirnos. Pero usted dirá, oye, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo estoy bien en mi casa, como, bebo, juego, camino. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De qué se puede arrepentir usted, hermano? Yo soy un hombre bueno. Ah, yo soy un hombre bueno, si lo tengo aquí. Yo no hago nada más. Yo no hago nada más. ¿De qué se va a arrepentir usted, hermano? Yo O no- amigos. Yo no robo, yo no hago daño a mi prójimo. Ah, exacto. Yo estoy con mis padres. Y Y si si lo joven rico, bonito. Exacto. Joven rico. Sí. Entonces, ¿de qué o cuándo debemos arrepentirnos y de qué arrepentirnos? ¿De qué te arrepientes? Por lo general, nunca nos arrepentimos. Pero debemos de arrepentirnos de lo que hay en nuestro corazón. Por favor, hermanos, leamos Lucas 13:5. Lucas 13:5. Porque estoy dando este tema en relación a lo que es doctrinal por las enseñanzas modernas que existen. Lucas, ¿qué dice Lucas 13:5? ¿Alguien me lo puede leer? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es necesario arrepentirse, hermano. Amigos. Bueno, yo constantemente me arrepiento. Porque eso me hace tener una relación más estrecha con nuestro Dios. Porque hay pecados ocultos que aún nosotros, como creedores de la palabra, los distinguimos. Pero ¿de qué se arrepiente usted, hermanos? Yo quiero que me dé una serie de factores o características que le haga sentir culpable de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué puede arrepentirse? Estamos bien físicamente, pero espiritualmente, ¿cómo está? Es ahí donde nosotros llegamos a un arrepentimiento. Y cuando yo reconozco que debo arrepentirme ante nuestro Señor Jesucristo, ante todo lo que Él me pide, es porque no queremos perecer. Dice, arrepentido, dice, os digo no antes, si no se arrepiente, todos pereceréis igualmente. ¿A qué? Bueno, hagamos énfasis aquí un poquito en perecer. ¿A qué le nombra perecer? ¿A qué le nombra perecer usted? Perecer es morirse. El alma que pecar en morirá. Perecer es un catástrofe. Ahorita tenemos esa gran noticia donde la gente está pereciendo. Eso es perecer. Para no perecer debemos de arrepentirnos ante los pies de nuestro Señor Jesús. Y así dejaremos de vivir en el pecado. ¿Cuál sería la motivación de arrepentirse? ¿Cuál sería la motivación que le haría arrepentirse? Lo que le podría motivar a usted de arrepentirse es porque no quiere perecer, es decir, no quiere morir, quiere una salvación, quiere una vida con nuestro Señor Jesucristo. Quiere existir para siempre en esa vida eterna que nuestro Señor Jesucristo ha padecido para obsequiarla, para darnos acceso a esas moradas celestiales que Él tiene. Bueno, continuamos con el cuarto, confesar. Si usted se arrepiente, es porque va a confesar
lo que usted tiene dentro de su corazón. Vamos a agilizar un poco, Mateo 10:32, donde nosotros debemos de confesar. Y es ahí la respuesta del arrepentimiento que tenemos cuando nos compungimos de corazón ante los ojos de nuestro Dios. ¿Cómo dice Mateo 10:32? Leo. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es confesar. Le confieso mis pecados a nuestro Señor, lo confieso ante el público, pero ¿qué sucede cuando le dice a usted? ¿Es cristiano usted? Bueno, sí, voy a la iglesia. Ahí voy. Algún día me afirmaré en él, pero ahorita no estoy tan bien. ¿Qué es negar o confesar ante los hombres? Eso. Podemos negar o confesar a Jesús ante los hombres. Cuando yo me niego o no me identifico como cristiano ante los hombres, estoy negando a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando yo confieso que soy seguidor de nuestro Señor Jesús, entonces estoy confesando de que Cristo vivió, murió y resucitó para que yo tuviese vida, tuviera un camino nuevo en él. Ahora, ¿por qué te gustaría confesarte? Para hallar justicia. ¿Sí? Hay un texto que me hiciste acordar, Roberto, Romanos 10. Y este es el mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues el creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es declarar abiertamente la fe que tienes en Él, serás salvo. Luego más adelante, solamente con invocarlo no es suficiente, debes proceder a bautizarte. Amén, hermano. Eso es bonito. Es ahí, cuando nosotros confesamos, encontramos justicia ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. 1 Juan 1:9 dice, si confesares, si... Amén, hermano. Un claro ejemplo de confesar o negar, yo creo que el ejemplo de Pedro, que pasó con Pedro. Y había dicho, Pedro, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, pero sin embargo no fue capaz de confesarlo delante de la multitud, que era parte de Jesús. Que era parte de, entonces dijo, no, ni siquiera lo conozco este hombre, nunca he estado con él. Y muchas veces nos puede pasar hoy en día. ¿Eres cristiano? Sí, voy a la iglesia, pero no somos capaces ante la multitud del mundo, el entorno que estamos viviendo, reconocer que somos cristianos o hacer la diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios. Muchas veces nos pasa, o nos puede pasar. Amén, hermano. Entonces, es ahí, confesar nuestros pecados. Volvemos otra vez a lo mismo, porque lo que estoy enfocándome es en el tema doctrinal. ¿A quién debo confesar? ¿Al padre, al pastor, al cura, al sacerdote? ¿A quién debo confesar mis pecados? Es ahí, yo creo que ya saben a quién deben confesarse. Que es a nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado y ha hecho que nuestro corazón invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, seguimos. ¿Qué debo confesar? Pues tu pecado. ¿Cuáles pecados? Oye, ¿cuáles pecados debemos confesar? Para lo que decía nuestro hermano Alejandro. Hombre, yo soy bueno, ayudo, hago buenas obras, no le hago mal a nadie. Pero quizás esa persona tenga en su corazón que... Le voy a dar una pista. ¿Qué tiene en su corazón una persona que no confiesa sus pecados? 1, odio. Codicia. Síganme la lista. Rencor, soberbia, orgullo, egocentrismo. Bueno, podemos ver lo que puede haber dentro de una persona que realmente, a través de las escrituras, que carga en su corazón con solo el hecho como actúa, aunque no le haga mal a nadie.
Entonces, es por eso que la palabra de Dios, el plan de salvación es importante para que nosotros podamos confesar nuestro pecado. Me lleva tiempo, hermano, que no llevo el tiempo. 10 minutos, hermano. Sí. Odio, codicia, lascivia, rencor, envidia, mentiras, discordia. Y es ahí donde nosotros encontramos las cosas que aborrece Dios. Proverbio capítulo 6, 16, ¿cómo dice? Proverbio capítulo 6, 16. Y son cosas internas del corazón. Léeme, hermano. Hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con todo el alma. Continúo. Amén. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, y el testigo falso que propaga mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Amén, hermano. Mire, todo eso que mencionó el proverbio, el proverbista Salomón, son cosas que están internas en nuestro corazón. Por eso debemos de confesarla a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucede cuando confesamos a nuestro Señor Jesucristo nuestro pecado? Pues dice 1 Juan capítulo 1, 9. Juan capítulo 1, 9 dice. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Oye, hermanos, realmente el pecado es una carga. Cuando usted confiesa algo o es perdonado por algo, no siente que ha sido librado de algo, siente que le ha quitado una carga de encima, se siente más liviano. Es cierto que tuvo que humillarse para pedir perdón, para decir, he fallado, para decir, perdóname porque con mi actitud no fue correcta, inclusive con un hermano. ¿Me entienden? Entonces, es ahí, nosotros descargamos algo y nos sentimos libres de ese rencor o lo que sea que carguemos en nuestro corazón. ¿Para qué confesar? Para salvación, hermano. ¿A quién debemos confesar arrepentidamente? Pues ya sabemos que es a nuestro Dios. Si seguimos estos pasos, no dejar de escuchar palabra de Dios, no dejar de creer en nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos constantemente confesando nuestros pecados. ¿Cuál es la siguiente parte que sigue? El bautismo. Ya cuando llegue ese momento de bautizarnos, entonces realmente entramos a una vida nueva porque vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo, es decir, por el don que Dios otorga a través del Espíritu Santo. Amén. Es ahí que nosotros realmente hay algo que nos detiene a hacer el mal. Mientras usted oye, cree, se arrepiente y confiesa, pero si no hace el paso de confesar a Dios ante el público, porque realmente el bautismo es una confesión de decirle al público, soy cristiano, usted siempre va a regresar atrás, porque no va a sentir el don o la guía del Espíritu Santo que lo detiene a hacer el mal. Hechos 2:38, ya sabemos de que en ese entonces Pedro les predicó el sermón. Leémoslos ahí, donde habla del bautismo. El 37 y 38. Las palabras de Pedro traspasaron los corazones de ellos, quienes les dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Amén, hermano. Ahí está clarito. Yo lo dije en mi propia palabra, pero la palabra de Dios es la mejor. Eso es el regalo de nuestro Dios. El don o el andar en el Espíritu con el Espíritu Santo. Luego, hermano, al pasar ese paso del bautismo,
Nosotros nos bautizamos porque ya hemos pasado a una vida nueva, espiritualmente. Físicamente seguimos siendo lo mismo, pero ya espiritualmente seremos personas nuevas. Entonces, ¿qué nos sucede? ¿Qué es lo que continúa? Perseverar. Porque es donde sale el dicho que entramos con los pecados secos, salimos con los pecados mojados. Pero cuando usted llegue a las aguas bautismales, Un poquito de énfasis acerca del bautismo, que es el error que muchos se están cometiendo en las iglesias evangélicas respecto al bautismo, que siempre citan Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. O sea, con creer, dice ya salvo, levanta la mano y es salvo, pero luego no siguen leyendo el 32, ¿verdad? Donde la historia del carcelero de Filipo. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre escuchó, creyó, se arrepintió y luego se bautizó, dice, él y su casa. Entonces ahí está el claro ejemplo, ¿verdad? Si una persona cree y ya es salva, entonces ¿para qué se bautiza? No tiene sentido. no tienes, Entonces, porque el pecado es para perdón de pecado. ¿verdad? Entonces, está claro en el 38 que le dice, para el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, claramente que es para salvación, que la gente se bautiza, para obtener el regalo de Dios. Bueno, muy bien, gracias, hermano. Ajá. Dígame. Tenemos el ejemplo de Jesucristo, por ejemplo, él no inició su ministerio sin antes bajar a las aguas del bautismo con Juan el Bautista. Amén. Y Jesucristo, siendo el mismísimo Hijo de Dios, no tenía el Espíritu Santo sobre él, sino hasta que salió de las aguas del bautismo y se abrieron los cielos, descendió como forma de paloma el Espíritu de Dios, se posó sobre el hombro. A partir de ese momento en adelante, Jesús empezó su ministerio de predicación. Amén, hermano. Eso es. Ahora, continuando con esto, ¿cuántos años tenía Jesús en ese momento? 30, 33. ¿Por qué bautizan los niños y por qué los dejan hasta viejos diciéndoles creer de que ya son bautizados, que ya han confesado su fe y que ya no tienen que volverse a bautizar? Entonces, es ahí, cuando nosotros comprendemos el bien y el mal, es ahí cuando debemos de compungirnos de corazón, creer en nuestro Señor Jesucristo, entender que somos pecadores y que debemos de cambiar nuestra vida o nuestra manera de ser. Bueno, ya después haciendo eso viene lo mejor, que es la batalla, el perseverar hasta el fin. Como dice, leamos un último capítulo y espero que lo busquen todo porque con esto termino. Apocalipsis 2:10 a una sola voz. Apocalipsis 2:10. Es ahí donde identifica a un buen cristiano. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. A la 1, a las 2 y a las 3. Voy a contar para que lo leamos al mismo tiempo. 1, 2, 3. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo le daré la corona de la vida eterna. De la vida. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Vivir. A nosotros nos interesa vivir. Y es por eso que algunas personas que están interesadas por vivir se construyen su propio reino aquí en la tierra. Pero el reino que tenemos nosotros construido es allá en el cielo. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.